fuera y bueno, pero queremos empezar como el día de hoy, como estoy otra vez con María Elvira para hablar un poquito de la economía solidaria, eh, como contarles un poquito en qué consiste el tema de la economía solidaria, las empresas de economía solidaria y entrar a revisar un poco las inquietudes que habían quedado en la clase pasada, de pronto revisar un poco la diferencia entre contratos laborales y contratos de prestación de servicios, cuál es la relevancia en términos prácticos, cómo se pueden utilizar, qué es mejor utilizar y bueno, digamos, cómo ustedes se van a enfrentar a esa diferencia de contratos en el día a día. ¿No? Y finalmente de pronto hacer un recorrido un poco por la plataforma del Ministerio del Trabajo para determinar bien cómo se liquida o pues como encontrar una ayuda como una guía de cómo liquidar un contrato laboral. Es muy importante como que tengan presente que esas son solamente guías, que nosotros pues se lo mostramos a forma de guía, que es importante asesorarse de un abogado. No obstante, pues les va a dar un panorama de cuáles son los pasos a seguir para la liquidación de un contrato laboral. Y finalmente, entrar de pronto a la página del RUES, que es el Registro Único Empresarial, en donde pues es como una base de datos que tiene todas, pues que abarca o que tiene todas las empresas que están en el país para que puedan, digamos que buscar cuáles son como las empresas, si están activas, si no están activas. También pueden hacer el primer ejercicio en el momento que ustedes vayan a constituir una empresa, pues de revisar si ese nombre ya lo ha tomado alguien, si está registrado ese nombre, si existe una empresa con ese mismo nombre y pues se pueden guiar ahí también como en esa parte de la definición del nombre. Adicionalmente, como que después de eso, la idea es poder revisar un certificado de existencia y representación legal de una empresa, que tengan presente cuáles son como los elementos esenciales de ese certificado y lo que deben revisar para que ustedes estén tranquilos en el momento de contratar. Y finalmente hacer de pronto María Elvira nos va a ayudar o como revisar en conjunto cuáles son los procesos de inscripción dentro de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es una cámara, pues digamos que es la cámara más cercana y que donde pueden encontrar, digamos que uno de los apoyos más importantes a la hora de constituir una empresa. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es como en términos generales lo que vamos a ver a continuación. Voy a empezar presentándoles, haciendo la presentación de la economía solidaria. Pero necesito, esperen un segundo para presentar la pantalla. Mm. Listo, ahí están viendo la presentación. Listo. Bueno, entonces, como les estábamos contando, lo primero que vamos a entrar a revisar son las entidades sin ánimo de lucro y digamos que la razón por la que entramos a revisar la definición de las entidades sin ánimo de lucro es porque son solamente estas entidades las que hacen parte del sector solidario, solamente las que cumplen con esta principal característica. Juan, Son las... una cosa, no se Dime. están viendo los títulos, no sé si de pronto lo tratas de ampliar ahí abajo. Ahí abajo, a ver si de pronto se ven a la derecha. No, a la otra derecha. Ahí, no se ven los títulos, qué raro. Si quieres, yo comparto, si te parece. Ok. Bueno, listo, de una, para que veamos todo
toda la información completa. Ay, no puedo. No, creo que tocó sin títulos. O espérate y lo paso a PDF a toda y te la mando. Ok. Para que se vea todo el contenido, porque si no, aprendemos todos la mitad. Ok, pero bueno, entonces lo principal que queremos revisar es, pues, qué es una entidad sin ánimo de lucro. Son los tipos de asociaciones y organizaciones que se constituyen como una persona jurídica, la cual no persigue la intención de generar utilidades o ingresos a los socios y constituyentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una empresa que tiene unos fines un poco altruistas, que no busca repartir utilidades. Esto digamos que es muy importante tener presente, y es que no genere utilidades no quiere decir que no vaya a generar ningún tipo de ingreso, ¿no? En teoría debería generar los ingresos necesarios para que sea sostenible en temas económicos. Entonces, ¿cómo funcionan estas sociedades? Se constituyen, ya vamos a ver cuál es el proceso de constitución, pero es un proceso muy similar al de, perdón, al de las entidades, al de las SAS ante la Cámara de Comercio. Hay unas especialmente, ya las vamos a ver también más adelante, que no se constituyen en la Cámara de Comercio. Y espérenme, voy a compartir. Sí, el PDF de una. Sí, y yo ahí, digamos, agregaría algo y es, a ver, acuérdense que la vez pasada habíamos visto las sociedades comerciales que básicamente eran pues las SAS, que fue como la que más vimos, estaba también las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, todas esas son sociedades comerciales, ¿listo? Es decir, que, digamos, su fin es producir dinero. ¿Qué quiere decir que sea sin ánimo de lucro? Lo que Juan Manuel estaba diciendo, y es, no es que no generen dinero, de hecho la idea es que encuentren como el punto de equilibrio perfecto para que obviamente sea autosostenible, pues porque nadie vive de la caridad. Por ejemplo, uno ve, claro, las fundaciones, que además es muy chistoso porque a uno lo llama una fundación y dice, no, pucha, es que quiere todo regalado. Básicamente es como la lógica de una entidad sin ánimo de lucro en la medida en que obviamente la idea es aportar, es colaborar, es contribuir. Pero si, digamos, tiene un objeto que genere, digamos, dinero para, no sé, si, digamos, es una fundación de niños, entonces, ¿cómo se van a proveer sus alimentos? Entonces, ojalá consigan un buen contrato, un buen convenio con alguna, no sé, con la empresa de alimentos, ¿cómo se dice? Bueno, el costo de alimentos. ¿Dime? Los planes de alimentación alimentaria. No, no, no. Bueno, estaba pensando otra cosa. Pero, pero bueno, sí, por ejemplo, un PAE o algo así, digamos que, bueno, porque además el PAE está como vinculado con temas educativos, pero digamos una fundación que solamente está encaminada como a proteger niños o a darles comida a niños de la calle, de pronto sería bueno, pues que consiguiera, por ejemplo, un convenio con Alpina para que les pudiera proveer tantos yogures para la semana. Entonces eso alcanza para tantos niños que ellos también puedan acoger, por ejemplo. Entonces, si bien eso no es dinero, en la contabilidad sí se va a ver como dinero. ¿Para qué también se necesita el dinero? Pues para pagarle a los funcionarios. ¿Listo? O sea, es decir, el autosostenimiento es muy importante. Uno veía, no sé, hace muchos años, que Mundo Aventura también era una entidad sin ánimo de lucro. Que sea una entidad sin ánimo de lucro no quiere decir que sea gratis entrar, por ejemplo. Ellos necesitan nuevamente el dinero de las entradas para ser autosostenibles, para poder arreglar las máquinas, para poder tener la seguridad, digamos, en las máquinas, etcétera, para pagarle a los funcionarios, para hacer todos los planes de salidas de emergencia, etcétera. Otro ejemplo, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Clínica Santa Fe, está constituida como una fundación. Obviamente, las fundaciones, las entidades sin ánimo de lucro, tienen muchos beneficios tributarios. Entonces, digamos, hay una cosa, no sé si pues probablemente ustedes o estén relacionados con este tipo de entidades o conozcan algo, y es que tributariamente hay una cosa que se llama el régimen contributivo especial, y es una forma, digamos, especial
también de materializar las donaciones que reciben ellos y es, digamos, les otorgan descuentos a quienes donan y eso es un incentivo para quienes donan. Entonces, creo que les pueden descontar hasta el 15% de renta por las donaciones que hagan a fundaciones. ¿Listo? Entonces, digamos que ser entidad sin ánimo de lucro vale la pena. Es muy parecido a una sociedad, lo que decía Juan Manuel, se puede constituir en la Cámara de Comercio. Hay algunas que no deben constituirse en la Cámara de Comercio y, por ejemplo, hay otras que se constituyen en otras entidades, por ejemplo, los colegios, las universidades, etcétera, todo lo que sea de educación tiene que ver con el Ministerio del Interior, de Educación. Todo lo que tenga que ver, digamos, con deportes, por ejemplo, si yo quiero hacer un equipo de fútbol o una sociedad de fútbol, no la va a constituir en la Cámara de Comercio, sino en Coldeportes, por ejemplo. Entonces, digamos, también dependiendo de la industria donde estemos, se va a constituir en diferentes partes, ¿listo? Ahí es muy importante, bueno, dos cosas ya entramos a ver, digamos que las diferentes como sociedades especiales que se constituyen no en la Cámara de Comercio. Hay que entender muy bien que la Cámara de Comercio es una entidad privada que cumple una función pública, llevar el registro de todas las empresas que se constituyen, menos de estas entidades sin ánimo de lucro especiales, que son, pues, digamos que las que pertenecen a todo el tema de educación, serán en el Ministerio de Educación, de Deportes también, en el Ministerio de Cultura, en Coldeportes, en los temas de investigación también, los partidos políticos, si no estoy mal, es en el Ministerio de Interior, las iglesias, y digamos que los temas relacionados con cultos, eso tiene un componente un poco más territorial, va a ser ante la alcaldía, creo que es la que lleva el proceso. Sí. Acá importante con eso que estaba diciendo María Elvira, digamos que la constitución de entidades sin ánimo de lucro durante mucho tiempo en el país fue utilizada como unas herramientas de evasión fiscal o de planeación tributaria que era un poco y fue un poco cuestionado durante mucho tiempo porque la gente creía que la mejor forma para evitar pagar impuestos era constituyendo entidades sin ánimo de lucro y a uno como abogado, pues, y digamos que no tanto a nosotros, pero sí a la generación anterior de nosotros, sí les llegaron muchas solicitudes de cambiar el régimen de una sociedad, pues pasarse de una sociedad con ánimo de lucro a una sin ánimo de lucro para hacer esa planeación fiscal y evasión fiscal, pues porque antes era muy común. Esto hoy en día es mucho más complejo. El régimen de seguimiento de las entidades sin ánimo de lucro pues tiene una obligación particular y es que los estatutos o el objeto social tiene una limitación y es que tiene que cumplir una función social, es eso que les estaba hablando de ese objeto social altruista y, y tiene que existir eso es como un reporte del representante legal en donde pues digamos que da su fe y ya tiene que hacer el registro anualmente en el momento en que renueva la matrícula de qué actividades está cumpliendo y digamos que limitan mucho y les hacen mucho seguimiento, la DIAN le hace mucho seguimiento a cómo están organizadas estas entidades sin ánimo de lucro. Entonces, vale la pena aclarar que hoy en día, pues digamos que sí están cumpliendo su finalidad estas entidades sin ánimo de lucro. El sueño americano está en Sudamérica. Una vez como que entendemos en qué consisten estas entidades, nos metemos un poquito más y vamos a las entidades pues, del régimen común y del régimen especial solidario, ¿no? Entonces, digamos que la primera característica que uno entra a revisar dentro de las ESALes es que no son socios, sino que son asociados o son colaboradores los que hacen parte de estas entidades sin ánimo de lucro, ¿no? En el régimen común encontramos pues las asociaciones, corporaciones, las fundaciones se caracterizan por pues, tener nuevamente este objeto social altruista en donde existen unos asociados fundadores, unos fundadores que buscan, pues digamos que, no sé, se me ocurre alguna, la primera que se me viene a la cabeza es la de Natalia Ponce de León, que fue esta señora que quemaron con ácido hace un tiempo y ella constituyó esta sociedad
para recibir apoyo y dirigir todas esas donaciones, para recaudar donaciones y dirigirlas a personas que han sufrido de violencia familiar, intrafamiliar, y ella, digamos que es la socia fundadora, y después empezó a buscar todas las participaciones de asociados a través de donaciones para redirigir esos capitales hacia unos terceros que damnificados, ¿no? O afectados por la violencia. Y sí, yo ahí haría como una intervención, y es que justamente por eso dicen que las entidades sin ánimo de lucro no son de nadie. Es decir, digamos, como haciendo un paralelo, la vez pasada hablábamos de las sociedades comerciales, sus dueños son los accionistas. Las ESALes viven por sí mismas, por eso tienen que ser tan claros los estatutos, por ejemplo, las causales de disolución, quienes pueden ser asociados. Acordémonos que una cosa es ser accionista, otra cosa es ser asociado de una entidad sin ánimo de lucro, o cooperante, creo que se llama, bueno, dependiendo también del tipo de ESAL pues, que se trate, pero ellas viven por sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en el ejemplo que está poniendo Juan Manuel, de Natalia Ponce de León, ella llega a morirse, pues igual va a seguir esa fundación hasta el momento en el que entre en alguna causal de disolución o de liquidación o algo así. Pero digamos que el patrimonio, y por eso también es tan importante el patrimonio de las fundaciones y preservar el patrimonio de las fundaciones, porque es como si fueran ahí sí personas solas andando, y su objetivo es hacer lo que dicen los estatutos. Por eso los estatutos de una ESAL son tan importantes. Hay que asesorarse muy bien al momento de hacer, pues, obviamente una sociedad, pero sobre todo una entidad sin ánimo de lucro. Por esos, digamos, detalles, que no son detalles, de verdad es muy importante, digamos, decir quién va a ser asociado. Entonces, una entidad o una persona que, no sé, done más de tanto dinero, entonces tiene una calidad, o puede estar en la junta directiva, o bueno, hay que pensarlo muy bien, o cuáles son las calidades de una persona que pueda estar en la junta directiva por la necesidad de tomar buenas decisiones. En una ESAL eso es lo más importante, porque si no, se puede perder el control muy fácilmente. Entonces, no, qué pena, Juan, no, perfecto, perfecto, María Elvira, interrúmpeme por favor con esos aportes. Y bueno, las entidades del régimen solidario, que son las que pues nos concentraremos un poco más, son las cooperativas, las precooperativas, digamos que tienen unas condiciones específicas que las hacen, digamos, un poco más pequeñas antes de convertirse en precooperativas, pero hacen parte de esta misma como institución de entidades sin ánimo de lucro, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, ¿no? Entonces, pues para entrar, digamos que en las entidades sin ánimo de lucro del régimen solidario, y pues digamos que ver estas características, es importante, digamos que remitirnos a la ley 454, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Mónica tiene una pregunta. Adelante, Mónica. Hola, es que ahí, digamos, en la anterior diapositiva, en la anterior imagen, decía entidades del régimen común y dijiste fundaciones, ¿cierto? Es que está muy chiquito, creo que Sí, sí. así es. O sea, Es decir, ¿todas las fundaciones son régimen común? sí, así es. No. Es decir, pero no confundamos el régimen común tributario, ¿listo? Estas son entidades ESALes, entidades sin ánimo de lucro del régimen común, y entidades sin ánimo de lucro del régimen solidario. Pero no nos referimos a, digamos, asuntos tributarios, así se llama. ¿Listo? Ah, ok. Ah, listo. O sea, no todas están obligadas a facturar con IVA. No, nada, exactamente. Ya, Entonces, entiendo. sí, entiendo Ya. que sea confuso, pero sí, esos, digamos, los que mencionó Juan Manuel, son solamente ejemplos de lo que puede ser una entidad sin ánimo de lucro común, como lo es una fundación, diferente a una entidad de economía solidaria, como una cooperativa. Ya. Sí, es que justo nosotros también tenemos una fundación con Maya y otra amiga y pues no declaramos IVA, entonces yo estaba así como así que todas son de régimen común. ¿Y están en el régimen tributario especial? Sí. Súper. Listo. Eso digamos que es lo más importante tener presente, mejor dicho, ese régimen, el régimen tributario que tienen, como hacer la aclaración,
y digamos que son de las condiciones que tienen por ser una fundación, ¿no? Cómo está estructurado su régimen tributario y seguramente que dentro de ese régimen pues no hay lugar a la facturación con IVA. Ajá, ok, listo. Gracias. Perfecto, cualquier inquietud, porfa, nos lo dejan saber. Entonces, son entidades sin ánimo de lucro que se constituyen para realizar actividades que se caracterizan por la cooperación, ayuda mutua, solidaridad, autogestión de sus asociados. Estas actividades pueden ser democráticas y humanísticas de beneficio particular y general, ¿no? Entonces, aquí me parece importante que revisemos la ley 454 de 1998, que es, digamos que la ley de las cooperativas y es como empieza, como digamos que hacia donde empieza a constituirse esta nueva, pues que en Colombia es nuevo en ese momento, esa nueva sección de la economía, eh, de la economía solidaria y digamos que es con esa ley a través de la cual se crea la superintendencia solidaria y hacia donde se empieza a estructurar como la economía solidaria. Entonces, dice la ley en el artículo 2, para efectos de la presente ley, denomínese economía solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de esfuerzos sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanísticas sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la democracia. Entonces es de la economía, perdón. Entonces, pues nada, es como digamos que darle un poco una humanidad o un sentido mucho más humano y de cooperación a todo el sistema económico, pues digamos que se viene estructurando y partir de la solidaridad. Y entiende esta ley, digamos que los principios principales son el ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción. Ese es el primer principio de la ley y de la economía solidaria. El segundo, el espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. El tercero, la administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. Cuarto, adhesión voluntaria, responsable y abierta. 5, propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. Sexto, participación económica de las sociedades en justicia y equidad. Séptimo, formación e información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva. Octavo, autonomía, autodeterminación, autogobierno. Noveno, servicio a la comunidad. Décimo, integración con otras organizaciones del mismo sector. Y décimo, promoción de la cultura ecológica, ¿no? Entonces, nuevamente es muy importante entender pues que la economía solidaria pues tiene estos principios, está dirigido a fortalecer la sociedad, a entender muy bien cuáles son las necesidades de un país como Colombia, en donde, pues digamos que el tejido social constantemente se ve afectado, la importancia de empezar a construir una economía desde los pequeños, desde las pequeñas organizaciones, desde la ruralidad, como esto, digamos, que puede impactar a la ruralidad. Y ya más adelante, pues vienen todas las leyes que ya las vamos a describir un poco en la presentación o que las vamos a ver por encima de esto, digamos que es lo más importante tener presente, son como los principios y los fines de la economía solidaria y entender muy bien cómo está organizado y cómo digamos que la ley, la última ley que afecta a la economía solidaria es la ley de emprendimiento que sacó este gobierno el año antepasado, en donde da unos beneficios que los podemos ver también al final, creo que yo los tengo por ahí, se los puedo mandar también a la economía solidaria, especialmente al todo el tema de emprendimiento, ¿no? Son unos beneficios también muy de la mano con lo que está haciendo o lo que hizo el gobierno anterior o este gobierno que está de salida con la economía naranja. Entonces, los fines de la economía solidaria son promover el desarrollo integral del ser humano, generar prácticas que consoliden una, perdón,
Generar prácticas que consoliden una comente vivencia de pensamientos solidarios, críticos, creativos y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y paz de los pueblos. Tercero, contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. Cuarto, participar en el diseño y ejecución de planes, programas, proyectos de desarrollo económico y social. Y quinto, garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna, ¿no? Entonces, muy de la mano con esos fines y entendiendo pues que esto es una ley que rige en el Estado, es muy importante que estas organizaciones, fundaciones que hacen parte de la economía solidaria trabajen muy de la mano con los entes territoriales. No sé qué tanto ustedes en el territorio allá están en Suezca, ¿no? Se han acercado a las alcaldías, que tanto han revisado los programas de economía solidaria que tienen las alcaldías, porque pues en teoría, y digamos que nuevamente en teoría todo es muy bonito y el papel lo aguanta todo, pero los entes territoriales, de acuerdo a esta ley 454, deben generar un plan de ayudas y de vinculación de todas las entidades que hacen parte, entidades sin ánimo de lucro, que hacen parte de la economía solidaria, tanto para ayudarlas o a través de subsidios, de constante eh, capacitación, de constantes capacitaciones, de entrar a revisar muy bien pues cómo está cumpliéndose esta ley a nivel territorial y cómo está impactando, qué relación han tenido ustedes, digamos que con esos entes territoriales que tienen la obligación de estar presentes y acompañar y oír mucho, sobre todo oír mucho a cómo se está desarrollando la economía solidaria para la creación de políticas públicas que afecten, pues entender muy bien que desde lo micro es como yo puedo empezar a impactar lo macro en el territorio. No sé si de pronto ustedes han tenido alguna experiencia que nos quieran compartir o la verdad es que las alcaldías allá han sido más bien reacias y no tienen muchos programas o no informan muy bien de esos programas. Pues yo meto la cucharada que pues precisamente con la fundación que nosotros tenemos, con la cual pues hemos trabajado precisamente de la mano con la Fundación El Silbido de la Montaña. Nuestra fundación es la Fundación Chaibá y pues tenemos algunos proyectos que en parte gracias, pues sinceramente, más que a la alcaldía, a una persona que trabajó ahí en la Secretaría de Cultura en su momento y que nos apoyó con una carta, pues eso digamos como que nos ayudó como digamos que no fue por eso, pues, pero eso fue un buen apoyo para la consecución de recursos a través de un proyecto que presentamos al Ministerio de Cultura, un festival que pues ya llevamos 8 años haciéndolo, pero la verdad pues a la hora de concretar, no, en ese momento, por ejemplo, el compromiso era una cofinanciación de 10 millones de pesos. No nos la dieron y luego, la verdad ha sido súper complicado, sería súper, pues a mí personalmente me interesa, a nosotras como fundación yo creo que nos interesaría mucho pues conocer más de esta ley y saber a qué derechos tiene uno, que lastimosamente todo ha sido un poco así, como que a nosotras personalmente nos ha tocado mucho como exigir, sí, exigir. Digamos, en un momento, por ejemplo, nos querían cobrar por el uso del parque principal, como si nos fueran a arrendar el metro cuadrado para usarlo para las actividades del festival. Y era como, no, pero ¿cómo así? Esto es de todos y tenemos derecho. No, en otro momento nos quisieron cobrar por pegar los afiches, entonces nos tocó irnos a la ley. Pues ha sido todo un curso ahí, mejor dicho, porque sinceramente estas alcaldías anteriores, pues incluida esta un poco, no, más que ayudarnos, siempre es como ponernos trabas o a querernos cobrar o que el permiso con la policía, pero es súper complejo porque entonces toca, precisamente con Natalie, tuvimos que trabajar con para el festival, hay que hacer como un plan de contingencia y casi que copiando el de Rock Stereo Picnic o no sé, no me acuerdo cuál fue que copiamos un poco de base que Natalie cogió de base y súper complejo, o sea, como que ni así estaban contentos. Entonces, pues, la verdad sí estaría buenísimo conocer un poco más
las leyes y a qué tiene uno derecho. Con algunos amigos que trabajan en Huasca, también me decían el otro día, ustedes tienen derecho a exigirle a la alcaldía que les informe, por ejemplo, qué espacios tiene el municipio como suyos, digamos, y con los que uno podría contar y que están siendo subutilizados para pues ver si uno puede entrar a hacer algo ahí. Pero no, aquí incluso con Saico y Asimpro, nosotras sabemos que la alcaldía o la Secretaría de Cultura podría incluir este festival que pues ya lleva tanto tiempo como algo pues propio del municipio, más que nosotras como o las fundaciones que lo han sacado adelante, es como que esto es algo ya del municipio, que ese es uno de los objetivos inclusive del festival. Em, pero entonces como que podrían incluirlo en las actividades del año y ya la alcaldía paga a Saico y a Simpro por diferentes eventos, pues esto podría estar incluido ahí y nosotras no gastar parte de los recursos que tenemos en ese rubro, pues innecesariamente. Entonces, pues la verdad, a título personal, en la experiencia que hemos tenido nosotras, no ha habido tanto apoyo. O sea, lo que les digo, depende siempre de quién está ahí, de qué tanto informe, qué tanto comparta, pero no, digamos que ellos son los que podrían, lo que ustedes dicen, como dar a conocer un poco más qué está pasando en este momento a nivel cultural o al nivel que sea como para que uno sepa, uy, ahí está convocatoria, podemos ir de la mano con la alcaldía, porque hay muchas cosas que yo sé que, digamos, solas, como a pesar de que uno es una entidad sin ánimo de lucro, muchas veces si uno está de la mano con la alcaldía es que se asegura la consecución de esos recursos, pero la verdad no hay como tanta información como, o tanta divulgación de la información y dársela a conocer a las fundaciones que hay en el municipio, pues no pasa tanto acá. Ahí no entiendo y digamos que eso es, o sea, como que nuevamente es muy triste ver la desarticulación en estos procesos, como hacer leyes en Bogotá, en el Congreso de Bogotá es muy sencillo y digamos que la aplicación por los entes territoriales resulta muy retador y muy complejo y sobre todo para temas culturales porque nunca lo dimensionan en el territorio, pues la importancia del impacto que deben tener los entes territoriales en estas áreas es pues digamos que todo el tema cultural y de deportes. Entonces digamos que ahí sobre eso que estabas diciendo y hacia allá era la invitación, es primero a empezar a buscar pues vínculos mucho más sólidos desde las entidades, o sea, ustedes son parte de una economía, las fundaciones son parte de una economía indispensable que lo protege la misma constitución del sector solidario y que es importante que esos vínculos queden a través de convenios, de empezar a buscar la suscripción de convenios con las alcaldías y empezar, digamos que a fortalecer esa información, puede ser a través de derechos de petición, empezar a enviarle, como ser muy insistente, derechos de petición, como, bueno, ustedes qué están trabajando con la economía solidaria, cómo están fomentando la economía solidaria, cuáles son los programas que tienen, qué posibilidades de que empecemos a hablar de convenios con las alcaldías y empezar a hacer los acercamientos de una forma mucho más rigurosa, mucho más formal y buscar a ver si tienen destinado algo dentro del presupuesto, si no tienen destinado dentro del presupuesto, qué posibilidad hay de capacitaciones, está el SENA vinculado al ente territorial, entonces pues cómo digamos que la gente que capacita en el SENA puede formar también y apoyar, digamos que estas diferentes fundaciones. Ese sería como el primer consejo que yo les daría sobre la alcaldía que está en este momento. Seguramente que se van a encontrar con paredes, pero lo principal es, o seguramente no, hay que entrar a revisar. Yo no tampoco quiero como sugestionar, pero digamos que es lo normal. Lo importante es empezar a abrir los caminos formales de comunicación a través de derechos de petición y ser muy insistentes, que ustedes están muy interesados en vincularse a los procesos que está llevando el ente territorial. Eso digamos que de cara a lo que hay en este momento. Ahora, entrar a hacer los acercamientos con las personas que están haciendo campaña para las próximas elecciones de alcalde es muy importante, que entonces ustedes dentro de la economía solidaria, dentro de estas entidades sin ánimo de lucro, pues debe haber un líder y una persona o varios que se apropien y que empiecen a hablar con los líderes políticos, a decir, venga, usted se va a lanzar,
venga, nosotros no queremos acá hacer ningún proceso ni de burocracia, ni vamos a entrar a apoyar, nosotros lo que queremos es mantener una conversación clara con usted, cercana. Estos son los procesos culturales que nosotros estamos desarrollando. Nosotros queremos que este festival, sea de música, sea de teatro, sea de cine, sea parte de los planes que ustedes van a entrar a desarrollar, que entre dentro del plan, de su plan de gobernabilidad, dentro de su plan de organización territorial. ¿Cómo está eso usted acá? Nosotros le podemos apoyar a eso. Venga y encontremos y firmemos unos documentos o unos acuerdos, unos convenios en donde usted nos pueda apoyar por lo menos. O sea, se me ocurre, y el primer ejemplo fue con el tema de Saico de Asimpro. Vinculen a la forma como usted está pagando Saico de Asimpro este festival que nosotros estamos haciendo. Eso ya para ustedes es mucha ayuda, ¿no? Y empezar a definir cuáles son esas rutas de acercamiento con los próximos gobernantes. Ustedes como líderes de estos procesos de economía solidaria, para que pues los tengan en cuenta en este momento, y en el momento que también vayan a hacer ellos campaña, pues hombre, nosotros estamos hablando desde la campaña y vamos a apoyar, ¿no? Entonces esa sería como mi segunda recomendación. Y por ejemplo, tú mencionaste ahorita los derechos de petición. Ese sería, digamos, el conducto regular a seguir, o sea, ese es el primer recurso, porque, digamos, acá son un poquito, ya nos han pasado en ocasiones que pues uno solicita cosas, como no se dan, entonces uno acude como a eso. Pero una vez hablando con alguien que trabaja en la alcaldía, ellos decían que sinceramente ellos como que eso les generaba como un conflicto ahí, no sé por qué, si es que se sienten atacados o es como una señal de, no se sienten que uno les está diciendo que no son, que están siendo negligentes, no sé, pero digamos que ese es el primer paso, o sea, no hay como, o podría uno mandar una carta, bueno, yo sé que sería lo más rápido, porque sé que el derecho de petición tienen como un tiempo determinado para contestar, pero eso es lo más recomendable, mejor dicho. Mónica, mira, y digamos que aquí, y a mí me genera mucha gracia que un funcionario público diga que porque le llega un derecho de petición se siente atacado. Eso no hay lugar a eso, porque el derecho de petición es la forma idónea legalmente de que una persona se comunique con alguna entidad pública. Existen otros medios, digamos que la DIAN tiene PQRs que también terminan siendo derechos de petición. Es más, cualquier comunicación que uno establezca con cualquier entidad pública es a través de un derecho de petición. Si ellos dicen, no, es que yo me siento atacado, pues lo siento, hermano, la ley es la forma que me da para poderle hacer seguimiento y para que se pueda cumplir lo que yo le estoy pidiendo a usted, sea un documento, sea lo que sea. Pues este es el medio, no existe otro medio. Y qué importante entonces institucionalizar, si de pronto en la región no se conoce mucho el derecho de petición, pues venga, es que estos son mis derechos y es que yo puedo hacer valer mis derechos ante los entes territoriales gubernamentales, y es precisamente a través de un derecho de petición. ¿En qué consiste un derecho de petición? Es enviar la solicitud de información y peticionarle a las entidades públicas que contesten de una u otra forma, ¿no? Ahí vale la pena tener presente, y esto lo hacen mucho las entidades están obligadas, y los derechos de petición que uno les hace a las entidades públicas, se les puede hacer un seguimiento. Ellos tienen la obligación de contestar en 15 días y ellos pueden pedir que les den otros 15 días adicionales, es decir, que máximo se demoran en contestar un mes, so pena de que ustedes puedan interponer una tutela. Ahora, el derecho de petición no siempre va a responder lo que uno está pidiendo, y eso pasa mucho, ¿no? Como uno a veces cree que puede poner una tutela porque le contestaron un derecho de petición desfavorable. No, acá digamos que la obligación del Estado es contestar, no necesariamente favorable. Y contestar completo, ¿no? Y contestar completo, exactamente. Pero sí es muy importante que eso que te dijeron es como, no, esta es la forma expedita, esta es la forma legal, y este es como el deber ser de las cosas, son las comunicaciones a través de derechos de petición. No, es que a mí nunca me llegan, es que yo me siento presionado, pues es que esas son las cosas, esas son, digamos que las obligaciones de ser un funcionario público, ¿no? Entonces, yo agregaría algo cortico para no cortarte el hilo, y es que también si no responden hay una cosa que es el silencio administrativo positivo, pues que se entiende que es positiva la petición que uno hace en caso de que no respondan dentro de los plazos.
ya, simplemente ese comentario. Entonces, sí es y si le responden de mala gana, pues eso ya no es problema de uno, es problema del funcionario que le tocó responder el derecho de petición por obligación y que va a pedir que lo hagan de otra forma, ¿no? Venga, yo estoy en mi derecho de peticionar en estos procesos, por eso mi recomendación siempre va a ser buscar las comunicaciones formales a través de los medios idóneos con las entidades públicas. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Hola, Doris. Ujú. Quiero preguntarle una cosita a Mónica para cerrar el tema y si quieres ya seguimos contigo, ¿sí? Ok. Mónica, ¿ustedes están constituidos en Cámara de Comercio? Sí, claro. Y ustedes, digamos, no les llegan estas invitaciones o convocatorias o información de la Cámara de Comercio que, digamos, muchas veces hacen como encuentros o algo así. Pues la verdad, puedo revisar el mail, pero la verdad lo que más nos llega Los es cobros de la como... matrícula cada año. Sí, el récord de... No, hay cursos, a veces es como, tienes un descuento en esta capacitación. A veces sí llegan cosas, pero así puntual. Y porque eso es otra alternativa, pues, que veo, y es como de pronto tratar de hacer un acercamiento con las cámaras de comercio, porque además puede, o sea, las cámaras de comercio, digamos, son públicas, pero son privadas, o sea, nadie entiende qué son. Pero, pues, obviamente, digamos, por su fuerza que les otorga la Superintendencia de Industria y Comercio, también pueden tener una vinculación y una efectividad ante las alcaldías, pues, valga la redundancia, mucho más efectiva. Entonces, creo que por ahí también puede ser un camino y de pronto como, o sea, como sembrarles la idea de usted también promocione más, digamos, proyectos de la alcaldía o financiamientos o algo que realmente no solo me convenga a mí como fundación, como entidad sin ánimo de lucro, sino a la comunidad, porque para eso estamos. Empoderarse y digamos que este proceso, como de acuerdo a lo que Natalie nos ha contado y de estos procesos que ustedes están llevando acá nuevamente, es muy importante empoderarse. Yo siento que van muy bien, pero nuevamente con esto como que me dices de los derechos de petición, hay que empoderarse, hay que empezar a hablar fuerte, empezar como a seguir liderando estos procesos, a exigir, o sea, ustedes tienen derechos pagando lo que están pagando las matrículas en la Cámara de Comercio, es venga, ayúdeme usted también, o sea, como uno a veces no sabe, y esto uno lo entiende, digamos, como que uno no sabe los derechos que uno tiene, ¿no? Como uno no sabe, entonces uno está muchas veces como por ahí andando creyendo que todo es así, y no, digamos que hay que hacer valer los derechos y sobre todo de cara a los entes territoriales, como si y también, o sea, y ellos le van a ir explicando a uno, no, venga, es que usted se está sobrepasando, perfecto, pero prefiero yo por lo menos equivocarme por ir un poquito de más a no saber cuáles son las oportunidades que tengo, ¿no? Ok, gracias. Doris, adelante. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Cuando uno gana una tutela y la persona o la entidad a la que uno pues le coloca la tutela, no, ¿cuánto tiempo ellos tienen para responderle a uno pues la respuesta de la tutela? Si yo gané la tutela, pero ¿Por la un verdad derecho es de que, petición? señor, ¿Por un derecho de petición? primero se pasó un derecho de petición y pues no. No respondieron. Supuestamente el derecho de petición lo respondieron que no daba cabida, o sea, no salía a favor de nosotros. Entonces nosotros nos dirigimos donde la personera nuevamente, porque pues estamos hablando de una persona de la tercera edad que ya no se puede mover, y la personera nos ayudó a colocar una tutela y resulta que la tutela falló a favor de nosotros. Pero resulta que la entidad no ha querido hacer caso a esa tutela. Ya llevamos prácticamente 20 días y no han respondido nada. Siempre que hemos llamado, nos mandan de un lado a otro, o si no, nos mandan unos links que para poder nosotros de entrar a informar que pues la tutela falló a favor de nosotros, pero resulta que
esos links resulta que pasan a ser como un bot, o si no, uno llama nuevamente a los números que le dan a uno y dice que la señora o que el señor que habló con uno no trabajan allá, que no los conocen, que no saben quiénes son, y pues así nos han tenido. Doris, sobre eso yo te daría básicamente 2 consejos. El primero, trata de tener todas esas pruebas, es decir, que si te mandan un link, entonces tener el correo electrónico y espichar y entonces tener el pantallazo que, digamos, el link está vencido o pues que no tienes acceso al link o bueno, lo que te pase. Sí puedes tener también grabaciones de las llamadas donde dicen eso, pues que ya no trabajan los funcionarios, etcétera, súper válido. ¿Por qué? Porque hay una acción después de la tutela, cualquier tutela cuando no se ha cumplido, además que las tutelas son inmediatas, es decir, deben ser cumplidas inmediatamente. Si ha pasado tanto tiempo, tú lo que puedes hacer es llenarte de esas pruebas y poner una cosa que se llama un desacato, una acción de desacato. Eso se pone ante el mismo juez y es decirle, no me han cumplido, no han cumplido una orden judicial que usted mandó, señor juez. Entonces, si tú tienes todas esas pruebas, si quieres nos puedes contactar, nosotros te podemos ayudar a proyectarla o alguna ayuda te podemos dar y presentar el desacato. Esa sería como la ruta, ¿listo? Pero con pruebas, todo con pruebas, ¿listo? Ok, muchas gracias. Por lo general, después de que fallen la tutela, en la misma sentencia en donde fallan la tutela, dan el plazo para el cumplimiento de la tutela. Y eso pues debe ser, la respuesta la deben emitir en los siguientes 2 o 3 días máximo. Si eso no se está cumpliendo, ahí es donde uno entra, pues digamos que a revisar la tutela para que, pues, a decirle al juez que hay un desacato de sentencia, ¿no? Entonces, sería eso como en términos generales. Listo. Entonces, si les parece, continuamos. Listo, esto era lo que estábamos viendo. Vi, no sé si me ayudas ahí. Sí, de una. Bueno, ¿alguna pregunta? Ah, no. El recuadro azul, el de la izquierda, era el artículo 2 que ya leíste, que es la definición. Y el agua marina, bueno, es que voy a leerlo porque yo sé que no se ve muy bien en la presentación, entonces voy a leerlo desde acá. La solidaridad se plantea como la responsabilidad compartida para ofrecer bienes y servicios que proporcionen bienestar común a sus asociados, a sus familias, a los miembros de la comunidad en general. ¿Cuál es la particularidad de estas ESALes régimen solidario? Digamos que uno hace una ESAL del régimen solidario, de economía solidaria, como lo conocemos, porque todos estamos, digamos, beneficiándonos de algo. Es como si todos hiciéramos una granja y cada uno hace una labor diferente que ayuda al bienestar común y todos estamos ganando al tiempo. Digamos, con los réditos, entonces también nos pagamos nuestros salarios, pero también, digamos, si es una granja, entonces también nos estamos beneficiando de lo que cultivamos. Entonces yo cultivo uvas, Juan Manuel cultiva, no sé, remolacha, Doris zanahoria, Mónica espinaca, y entonces también nos podemos compartir, digamos, ese mismo producido, digamos. Entonces ahí nosotros estamos arriesgando también que el clima esté bien, que efectivamente salga la cosecha, etcétera, ¿listo? Pero los puntos que se encuentran en común es justamente esa mutualidad, que eran un poco las características que veíamos más arriba. Bueno, la inspección, vigilancia y control de estas entidades es la Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Listo? Muy importante tener eso en cuenta. Y bueno, y en general, o sea, ya estemos hablando de entidades sin ánimo de lucro o de sociedades comerciales, siempre hay un ente que es el que hace las veces de ente de control, que es inspección, vigilancia o control. Digamos que esto se refiere a dependiendo de hasta dónde se meta la entidad. La inspección es como, quiero ver que sus papeles estén bien. La vigilancia es como, uy, usted no está llevando, no sé, estados financieros desde hace 5 años, yo me voy a quedar aquí vigilando, le voy a poner un funcionario que usted le tiene que rendir cuentas mes a mes, porque de aquí a 6 meses usted ya tiene que tener todos sus estados financieros. Y el control es cuando ya dicen, definitivamente esta entidad
digamos, pasa mucho con las empresas grandes, voy a poner un ejemplo, Interbolsa o algo así. ¿Qué pasa? La superintendencia de sociedades, en ese caso, no la financiera, porque era de bolsa de valores, entró a intervenir y a controlarla. Y bueno, después hubo un proceso pues de liquidación y etcétera, y bueno, de fraudes y un montón de cosas. Pero estas entidades, las superintendencias, están hechas para eso, para controlar. Entonces, cuando llegue un requerimiento, súper importante, de cualquier superintendencia, párenle bolas, no lo dejen pasar, porque pueden pasar cosas muy malas. Por ejemplo, una multa, que de verdad las multas de la superintendencia son absurdas. O sea, por ejemplo, un tema de competencia de una multa de la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de Claro o de Tigo, o de, pues que además son horribles, todos lo sabemos, pero son unas multas impagables, o sea, de miles de millones de pesos. Entonces, bueno, simplemente esto para decirles, cuando les mande cualquier solicitud a una superintendencia, pilas. Entonces, en este caso es la Superintendencia de Economía Solidaria. Las entidades sin ánimo de lucro del sector solidario son las cooperativas, las instituciones auxiliares de cooperativismo, las precooperativas, los organismos cooperativos de segundo y tercer grado, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Me parece muy bien pensar en un fondo de empleados, o sea, es como todos ponemos un fee mensual o algo así para sostenerlo, es como un pequeño banco, digamos. Y en el momento en el que necesitemos dinero prestado, o de hecho hay algunos que reparten dinero mes a mes, bueno, todo eso es por la cooperación. Creo que el mismo nombre lo dice, es la cooperación, es la mutualidad, es el trabajo en equipo, básicamente. Listo. Si quieres, Juanchi, pasemos a la siguiente. Listo, estas son las leyes que regulan el régimen solidario de las CESALes. Básicamente está en la Constitución Política, una ley del 88 que es sobre cooperativas, un decreto del 89 que son sobre las precooperativas, decreto 1480 del 89 que son sobre las asociaciones mutuales, el decreto 1481 del 89, modificado por una ley del 2010 que es sobre los fondos de empleados, el decreto 1482 del 89 que es sobre las cooperativas. Bueno, la ley 454, que pena te interrumpo, del 98, es como la más importante frente a la economía solidaria porque es la que da la apertura al tema de la superintendencia solidaria y es como ya el país está reconociendo, no solamente recoge las leyes, pues digamos que estas otras leyes, sino que empieza a materializar esos lineamientos de la Constitución del 91 de empezar a afectar, pues digamos que esta economía. La circular 8 del 11 de octubre del 2011 es la que hace una modificación sobre el régimen financiero para los beneficios dentro de la economía solidaria. Esto es, digamos que cuando se empiezan a manejar financieramente, las entidades financieras tienen unos requisitos muy especiales y las vigila la superintendencia financiera. Ya con esta ley, digamos que las empiezan a vigilar algunas entidades y algunas actividades de la economía solidaria y la supersolidaria quedan en cabeza de la supersolidaria y no de la superintendencia financiera. Y ya el decreto, ese decreto 2150 del 95, perdón, no, es el decreto 0. Sí. Hay uno de esos que hace modificaciones sobre la ley 554, pero no lo tengo presente ahorita, pero digamos que esto es como la recopilación general de las leyes que vale la pena tener presente, ¿no? Pero pues principalmente la ley 554 es como la más trascendental. ¿Listo? De acuerdo. Sí, pues obviamente ha sido modificada, hubo una modificación en el 2012. Quieren, ya les confirmo el número. Aquí está. Es el decreto 1714 de 2012. Pero bueno, esto simplemente como para mostrarles que hay un marco normativo, o sea, en caso, digamos, lo que ahorita nos estaba diciendo Mónica, es importante conocer las leyes. Así uno no sea abogado, así uno no entiende la mitad. Es muy bueno tener como las entidades pues, locales y territoriales pues a favor de uno. Y es que les voy a decir algo. Un funcionario público
uno piensa que alguien por ser alcalde, pues uno casi que le tienen que rendir pleitesía. No, es un funcionario público, es un funcionario, es una persona que está para el público. A mí me da rabia eso, perdón, pero sí es como una reflexión que les quiero compartir y es por qué el funcionario tiene que creerse más si él está para el público. Porque, digamos, lo que nos está contando Mónica a mí me indigna, honestamente, porque fuera de que ustedes son las personas que están promoviendo desarrollo, que están creando cultura, que están haciendo festivales, que están generando empleos, que están comercializando productos, dando a conocer la región, etcétera, y fuera de todo no reciban el apoyo del gobierno, que además, si uno paga impuestos, es justamente para que este tipo de proyectos también sea autosostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, como particular, está en todo el derecho de exigir. Y es como mi invitación, o sea, exijamos, juepucha, como sea, empapelarlos, no dejarles hacer el supuesto trabajo, porque además el funcionario público por definición es perezoso. Obviamente hay sus excepciones, pero pasa, o sea, lo que les quiero decir es, esto es un llamado a exijamos también a los, pues también creo que por eso se han vuelto tan perezosos, porque si nosotros como ciudadanos no empezamos a exigir, pues digamos como con hechos concretos, además, como venga, no puedo decir financieme todo, deme una casa, pues no, de eso no se trata, pero si es, estoy desarrollando este proyecto, mire cómo me va a ayudar, o sea, si no me puede dar plata, deme al menos un salón en el que yo pueda ejecutar esta obra de teatro y miramos cómo cuadramos, algo así que, no sé, pero es como mi llamado y ya se me pasa la rabia. Bueno, esto es como en términos generales el tema de Ah, no, cómo esto se... es que lo regula. No, esto básicamente, digamos que son las clases, las diferentes clases de las ESALes. Entonces pueden ser, digamos, multiactivas. ¿Qué quiere decir eso? Que atiende varias necesidades de diferentes sectores económicos. Pueden ser especializadas, que se dedican a una necesidad específica en determinado sector de la economía, como la educación, el consumo, entre otras. Las integrales, que realizan la producción, distribución y consumo en dos o más actividades conexas o prestan servicios de dichas actividades. Pueden ser cooperativas que realizan actividades financieras y de seguros. Pueden ser cooperativas de ahorro y crédito exclusivamente para sus asociados. Entonces, no sé si ustedes conocen a alguien o están afiliados a alguna cooperativa de financiamiento que después de determinado tiempo uno puede acceder a créditos. Bueno, digamos que estas cooperativas son muy famosas, pero también se han visto muchísimos casos, pues, que se gastan la plática en cosas que no son. ¿Listo? Entonces, pues, obviamente en todo esto hay que tener mucho cuidado. Cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, estas, digamos, han sido polémicas, pero bueno, asocian a personas naturales, que era un poco la que yo les estaba contando con el ejemplo de la granja. Son personas naturales que simultáneamente son gestores de la entidad, contribuyen económicamente y aportan trabajo para el desarrollo de actividades económicas, intelectuales o profesionales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de los asociados y de la comunidad. Básicamente, esto es una figura súper interesante y creo que por eso está más grandecito. Y es como también, como invitarlos a que conozcan que no solamente hay un tipo de cooperativa, también hay pues un montón de tipos de cooperativa. Dato importante, para la constitución de las cooperativas o pues de las ESALes del régimen solidario, se requiere un mínimo de 20 asociados, pero las cooperativas de trabajo asociado, que son las del recuadro grande, pueden constituirse con mínimo 10 personas. ¿Listo? Es básicamente como lo que dice esa diapositiva. Listo, perfecto. Entonces, me parece importante, digamos que como que hasta acá teníamos la presentación del tema de las, del régimen de sales y de economía solidaria. Voy a pasar rápido viendo un poquito unas características que me parece importante tener presente sobre, sobre estas sociedades. Vemos que las características principales, para su constitución se requiere un mínimo de 20 asociados, salvo las cooperativas de trabajo asociado, lo que decía María Elvira, de 10 personas
pueden ser de diferentes clases. Bueno, esto estaba muy dirigido. Vale la pena tener presente que las precooperativas pueden ser de 5 asociados. Y pues la constitución es muy similar a la constitución de una sociedad. Importante tener presente esta documentación o el documento de constitución en el momento del registro ante la Cámara de Comercio, el nombre, la identificación y el domicilio, ciudad o municipio donde se desarrollará de manera habitual las actividades de las personas que integran como otorgantes y constituyentes. El nombre de la sal, previo el control de homonimia, que puede realizarse por la página del RUES, como ya lo vamos a ver más adelante, se recomienda buscar por palabra clave. Tenga en cuenta que si al hacer el control de homonimia en los registros mercantiles de entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario se encuentra inscrita otra con el mismo nombre de la que se requiere inscribir, no podrá inscribir la entidad sin ánimo de lucro mientras no se cancelen estos registros. Recuerde que el tipo de entidad no sirve como diferenciador para efectos del control de homonimia. Eso último que quiere decir es que, pues digamos que si hay una sociedad que se llama, no sé, Pepito Pérez y es una SAS, y yo voy a constituir mi sociedad Pepito Pérez y es una SAL, pues no la voy a poder constituir, no importa que la primera Pepito Pérez tenga ánimo de lucro y la mía no, ¿no? Tener muy presente pues la clase de persona jurídica, el domicilio en donde se va a desarrollar el objeto social es la relación de los fines a los que se va a dedicar la empresa sin ánimo de lucro, se verificará que no se encuentra dentro de las actividades exceptuadas previstas en la ley, ¿no? Patrimonio variable e ilimitado y la forma de hacer los aportes, es decir, cómo cada persona va a aportar, si va a hacer un aporte en capital, si va a hacer un aporte en especie, determinar muy bien cómo está organizado eso dentro del documento de constitución. El tema del aporte de patrimonio de inmuebles también es muy importante, tasarlos, ver muy bien cómo se va a hacer, ¿no? Que el documento tenga pues la escritura correspondiente, aclarar muy bien eso. Eso es como en términos generales los documentos necesarios que tienen que tener presente. Les vamos a enviar una guía de la Cámara de Comercio de Bogotá también con la presentación que habla un poco de estos puntos y de lo que tienen que tener en cuenta en el momento de constituir una sociedad, de revisar eso. No sé si no, me parece importante lo siguiente, que el siguiente punto que íbamos a tratar es revisar las diferencias entre un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios, ¿no? Entonces, no tenemos la presentación acá tampoco, pues como no hicimos una presentación, me parece muy importante como revisarlo de forma práctica, entender muy bien qué son los dos tipos de relaciones que ustedes se pueden encontrar. Empezamos con el contrato laboral. El contrato laboral tiene unas características puntuales porque no hace parte del régimen comercial, sino que tiene un régimen especial que es la jurisdicción laboral, que está encargada de controlar o de hacer el seguimiento de las relaciones laborales a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, la principal diferenciación es que ustedes no se van a encontrar frente a un contratante y un contratista como en los contratos de prestación de servicios, sino que se van a encontrar frente a las dos partes. Por una parte está el empleador, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, y por otra parte está el trabajador, ¿no? Que pues siempre el trabajador va a ser una persona natural. Esa es como la primera diferencia que vamos a encontrar. Ahora, los contratos laborales tienen que tener siempre tres características o los elementos esenciales del contrato laboral es que sean, primero, es una prestación personal del servicio, es decir, que si a uno lo contratan bajo un contrato laboral, nadie lo puede reemplazar a uno. Eso en derecho se llama intuito persona, eso quiere decir que ustedes, pues, existen excepciones en donde uno puede solicitar un reemplazo, pero nunca nadie va a poder cumplir la función que uno va a entrar a desarrollar dentro de un trabajo.
Eso es decir, como ustedes los contratan por la persona que son, ¿no? Es principalmente, esa es la principal. La segunda es que existe una subordinación. ¿Qué quiere decir una subordinación? Por lo general, la gente tiende a asociarlo con el horario de trabajo, pero no necesariamente es el horario de trabajo, sino es la capacidad que tiene el empleador de descender unas órdenes para la ejecución de un contrato de acuerdo a las funciones que se hayan pactado en el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, esa subordinación quiere decir que el trabajador, que el empleador, pues va a decirle cómo tiene que desarrollar las actividades puntuales y tiene, digamos, que la libertad hasta cierto punto de trasladarlo de un sitio a otro, que durante la jornada del trabajo le imparta unas órdenes para cumplir las actividades de una u otra forma. Y la tercera característica es la remuneración o el salario, ¿no? Es muy importante que exista una remuneración por esas actividades que están desarrolladas, que se paguen de forma clara. Por lo general, los pagos son mensuales y la distribución puede ser cada 15 días. Eso ya se acuerda con el empleador, pero es lo más importante. Entrando dentro del derecho laboral, existen tres tipos de contratos laborales principalmente. El primero es por obra o labor y es cumplir unas actividades puntuales para construir una obra, por ejemplo, es el ejemplo principal y está, digamos que dentro de la definición, o hacer una actividad puntual y que está vinculado bajo el contrato laboral en donde pues el empleador va a hacerse cargo del sistema parafiscal de acuerdo a la ley, haciendo los aportes pues necesarios. La segunda clase de contrato es el contrato a término fijo, que son los contratos que se hacen menos de un año, y son, pues digamos que se tienen que cumplir durante ese año. Esos contratos se pueden prorrogar de forma automática 3 veces, hasta un año también, 3 veces de forma automática, y ya después de que se prorroga por encima de los 3 años, se convierte en un contrato a término indefinido, ¿no? Y bueno, eso es, digamos que la principal característica es la forma como se liquida el contrato. Como el contrato está previsto para que se termine en algún momento, tiene un régimen de liquidación especial. Y finalmente están los contratos los contratos laborales a término indefinido, que son los contratos que buscan generar seguridad, son los mejores contratos en los casos de relaciones laborales. Uno como trabajador son los contratos que uno está buscando y que de una u otra forma el Estado también está buscando que se generen ese tipo de contratos y de contrataciones para darle seguridad al trabajador y que el empleador, digamos que asuma las obligaciones necesarias con su trabajador. Ahí vale la pena hacer un paréntesis. Cualquier contrato laboral que sea oral va a ser un contrato a término indefinido, ¿no? Y esto son cosas que la ley laboral, digamos que es de su carácter proteccionista, busca generar, y es que pues sean contratos más estables en el tiempo y que generen la seguridad, y por eso como que el trabajador, si no lo hace, perdón, el empleador, si no hace por escrito el trabajo, la ley presume que es un trabajo a término indefinido. Y eso digamos que es lo que comprende el derecho laboral. Nuevamente, esto es en términos generales, esto es mucho más profundo y se nos iría un semestre entero explicándolo, pero son las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahora, los contratos de prestación de servicios son todos esos contratos que una empresa contrata para el desarrollo de una actividad accidental, es decir, no hace parte de la operación normal de la empresa, ¿no? Esto es cuando el que lo está empleando es una empresa, el que lo está contratando es una empresa, no, perdón, no empleando, sino contratando es una empresa que tiene que desarrollar una actividad ajena a lo que se dedica, ¿no? Entonces, una empresa, por ejemplo, un cultivo de flores. En teoría, todas las personas que trabajan alrededor del cultivo de flores deberían estar contratadas bajo un contrato laboral. Es el deber ser
de cómo está. Ahora, si por ejemplo se metió, no sé, unas abejas se metieron y es necesario o hacer una fumigación especial porque puede que vaya a llegar una plaga, entonces se hace una contratación que no hace parte del objeto de esa empresa, de su objeto principal económico de esa empresa, y se hace una contratación mediante un contrato de prestación de servicios, o que sea necesario hacer una ampliación del cultivo, ¿no? Eso digamos que no es lo que yo hago todos los días, yo no me dedico a ampliar el cultivo, yo simplemente me dedico a cultivar. Entonces hago unas contrataciones de prestación de servicios para que desarrollen esas actividades. No sé, María Elvira, si de pronto podemos ver si lo tienes ahí a la mano y entramos y revisamos la ayuda de liquidación de los contratos del ministerio. De una. Si puedes. Voy a tratar de comentar, un segundo, me voy a conectar a otro lugar, un segundo. Vale. Entonces, esta ayuda que les queremos presentar que tiene el ministerio es muy importante en el momento que se vaya a terminar un contrato laboral, o que ustedes vayan a terminar un contrato laboral, o que el contrato laboral de ustedes vaya a seguir, es necesario que los liquiden. No, nuevamente, estos son los contratos laborales, no los de prestación de servicios. En los contratos de prestación de servicios no hay lugar a una liquidación, no hay lugar a una indemnización. Lo único a lo que habría lugar es a un acta de terminación del contrato, y si a mí me están debiendo alguna plata en relación a ese contrato, pues que yo la pueda cobrar y ejecutar en ese momento, pero no hay lugar a esa indemnización. Por eso es tan importante esta herramienta que nos presenta nuevamente. Es muy importante asesorarse en ese momento por un abogado. Por lo general, el empleador está obligado a hacer esa liquidación. Uno empieza a revisar esa liquidación y se puede asesorar. Pero para apoyarse y tener una idea clara de cómo me está liquidando mi empleador, vale la pena apoyarse en esta herramienta. Y ya digamos que María Elvira nos daba a presentar. Si quieres, vi mientras Yo tengo la... una pregunta. Claro, adelante. Tú dices que solamente hay contrato laboral cuando, digamos, los ejercicios naturales no son, pues, de la empresa directamente, ¿cierto? Pero pues hay empresas que sí contratan por prestación de servicios. ¿Eso sí se puede? Nuevamente, hay que revisar para qué están contratando, cuál es la finalidad, cómo está organizado. Eso no se debería poder, ¿no? Digamos que es muy difícil, además porque eso tiene unos costos asociados bastante altos. Pero el deber ser es que la empresa, para desarrollar su objeto social, debería contratar a través de contratos laborales, ¿no? Yo te hago la pregunta porque es que yo trabajé en Bogotá 12 años con una empresa de ballet parking, pues tiene varias zonas del ballet, y pues toda la gente que contrata directamente para la operación normal de la empresa lo hace directamente con contrato de prestación de servicios. Yo todo el tiempo que duré, digamos, los 12 años, lo tuve fue por prestación de servicios todo el tiempo. Nunca tuve derecho pues a una liquidación, a prima, nada, pero pues siempre fue por prestación de servicios el contrato que tuve durante ese tiempo. Y cumplías horario, tenías, digamos, los elementos que dijo Juan Manuel, que son la subordinación, pues el salario, y, digamos, cumplir tú misma el trabajo, ¿o sí? Sí, señora, pues sí, se supone que pues obviamente uno trabaja de lunes a domingo en esas empresas, ¿cierto? De lunes a festivos sí los hay. Si descansas, descansas un día entre semana, y obviamente entre fines de semana no puedes descansar a menos de que sea uno cada 15 días. Y pues si te exigen pues cumplir, digamos, como un horario, porque pues tú entras en pues turno 1 y turno 2, ¿no? Entonces pues hasta que se alargue tu turno 1, tu turno 2, y pues te pagan solamente por la hora prestada en tu servicio. Sí, o sea, lo que dice Juan Manuel es cierto que en una empresa lo ideal, pero esto es un ideal, es que todos los contratos que se tengan con trabajadores sean contratos laborales. ¿Qué pasa? Que es muy costoso. Por eso, digamos, muchas veces y muchos políticos lo que hacen es, no sé, como proponer el salario mínimo,
se me olvida el nombre, pero es como dependiendo del lugar, pues más o menos que varíe, porque pues 1.000.000 de pesos en Bogotá no es lo mismo que 1.000.000 de pesos en, no sé, el Baupés o algo así. Entonces, obviamente han dicho que no, que eso es discriminación, que no sé qué, pero entonces por otro lado están los que defienden esa postura y es, usted, o sea, podríamos bajar mucho el índice de desempleo, por ejemplo, porque obviamente el hecho de tener un contrato de prestación de servicios no se equipara a ser empleado, ¿listo? Entonces, las empresas muchas veces también usan ese mecanismo, pues mal usado, muy mal utilizado, y no deberían utilizarlo así. Pero, por ejemplo, si tú tienes muchas pruebas, si duraste 12 años trabajando para ellos, si tienes compañeros, si tienes los desprendibles de nómina, si tú puedes probar, digamos que existían los 3 requisitos o elementos para que se constituya un contrato laboral, el juez laboral puede determinar que efectivamente había un contrato realidad, se llama eso, que si bien no estaba escrito, cumplía con los requisitos y que efectivamente tú tenías un derecho a un contrato laboral en el cual nunca se te pagaron las prestaciones sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez va a ordenar que se te pague todo eso. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que suena divino, o sea, qué delicia que no le ponen todo eso. ¿Qué suena? Pues que es malo, que son procesos muy, muy largos. Para que un proceso de estos llegue a una segunda instancia pueden ser 2 años, para que después se vaya a casación ante la Corte Suprema de Justicia pueden ser de 5 a 7 años. Segundo, pues el desgaste. Tercero, los costos, digamos, de abogados, etcétera. Y tercero, pues siempre está como ese tema aleatorio, que uno no está 100% seguro nunca, pues que vaya a ganar una demanda. ¿Qué pasa en Colombia? Si tienes las suficientes pruebas, si tú puedes demostrar, digamos, esa situación que tú efectivamente sí cumplías con los elementos para ser una trabajadora, la ley colombiana es muy proteccionista al trabajador, ¿listo? Y probablemente si tú te sumas, muchos de tus compañeros se van a sumar, por ejemplo, y algún abogado se va a animar, por ejemplo. Eso no le quita que sea largo, eso no le quita que sea costoso, eso no le quita que sea desgastante, ¿de acuerdo? Pero básicamente eso es como, no sé, como la visión global. No sé si tengas como algún comentario o alguna pregunta sobre eso. Pues sí, una vez sí lo hice y pues traté de hacer como todo el proceso, pero sí me dijeron lo mismo que tú, que era demasiado largo, además que no solamente soy yo, sino pues digamos como mi esposo también, porque pues trabajamos los dos y el de él fueron 15 años, lo mío fueron 12 años y pues fueron varios compañeros que se unieron, pero pues como que ahí terminó porque pues como que es demasiado largo todo, entonces sí. No, y sí, lo que te digo, o sea, y en Colombia y en todas partes es lo mismo tener un derecho a tenerlo y no saberlo probar. Entonces también hay que tener muchas pruebas. O sea, es un tema desgastante. Que tengas la razón, probablemente. ¿Estás dispuesta a dar la batalla? Eso depende de ti y pues de las personas, digamos, que estén a tu alrededor, que conozcas, etc. Que se puede, se puede. Pero pues hay que estar advertidos. Bueno. Sí, es un tema complejo. Adelante, si quieres. Bueno, entonces les voy a mostrar rápidamente, creo que esto les puede servir pues tanto en sus fundaciones como pues justamente a cada uno de ustedes cuando sean empleados. Y el Ministerio del Trabajo ofrece esta herramienta que se llama Mi Calculadora. Mi primera recomendación cuando vayan a hacer una liquidación laboral, ya sea de ustedes o sea de otra persona, es asesórense bien. O sea, no se dejen llevar por esto, obviamente esto es algo fácil, pero pues esto puede engañar como todo. Y puede engañar generalmente para más dinero que para menos dinero. Entonces, digamos, puede ser una buena referencia, pero puede ser hasta mejor ir a un consultorio jurídico y pedir que hagan la liquidación, ya sea pues de ustedes mismos o de un trabajador. Entonces, yo les voy a poner acá un ejemplo. Siempre cuando se va a liquidar un periodo, se hace desde el mismo año. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ahorita nos ponían, si yo llevo 12 años, tendría que hacer 12 veces esto. ¿Listo? Desde el 2010 hasta hoy. ¿Listo? Pero digamos que yo empecé a trabajar el 1 de enero de este año y hoy estamos a 24 de junio. Entonces vamos a poner la fecha 24 de junio. Digamos que yo me gano 1.000.000 de pesos. Perfecto. ¿Tiene derecho a un auxilio de transporte? Sí. Acuérdense que el auxilio de transporte, digamos, se otorga obligatoriamente cuando
el salario es inferior a 2 salarios mínimos. ¿Listo? Y aquí tenemos 3 opciones: liquidación del empleado, para el empleador y trabajo suplementario. Vamos a poner para el empleado, yo creo que es como la forma más fácil de verlo. ¿Listo? Entonces, aquí me va a discriminar cada uno de los ítems y cuánto es el total que me deberían pagar, digamos. Entonces, el periodo, ya sabemos, del 1 de enero de este año hasta hoy. Días laborados, 174, salario 1.000.000, transporte 117.172. ¿Cuántas cesantías? 540.000 pesos de cesantías. ¿Listo? Esto, y por eso siempre le pongo un asterisco a todo. Digamos que mi empleador, yo estoy trabajando no desde este año, sino desde el año pasado, y resulta que el año pasado no me pagó las cesantías. Entonces, a esto se le sumarían las cesantías del año pasado. Entonces, por eso, siempre asesórense muy bien. Intereses sobre cesantías igual, prima del primer semestre. Entonces, 539.967. Perfecto. Prima del segundo semestre, pues 0, porque pues no se ha causado. Vacaciones, ¿qué tal que yo hubiera tomado vacaciones? Entonces, este dato también estaría equivocado. Por eso, asesórense bien. ¿Cuánto me tendrían que pagar? 1.352.918 pesos. ¿Listo? Pero, por ejemplo, digamos que este mes no me han pagado, entonces a esto habría que sumarle el salario. Esto hay que verlo, o sea, es un buen punto de referencia, pero hay que verlo con todos los asteriscos del tema. Simplemente se los muestro para que vean, pues, que, digamos, el Ministerio del Trabajo nos ofrece esta herramienta. Pues a mí me parece súper útil, pero pues también porque, digamos, sé cuáles son las trampitas que tiene y qué preguntarme. Y bueno, finalmente, ¿cuánto hay que pagarle al fondo de pensiones? Bueno, al Fondo de Solidaridad Pensional y a la EPS. ¿Listo? Esto, pues básicamente se los quería mostrar. Mi calculadora Ministerio del Trabajo y aparece pues esto, que les pregunta estos datos y bueno, no sé si tengan alguna duda. Una Sí, yo pregunta. tengo una pregunta. Listo. Si quieren, Doris primero que habló y después Viviana. Es que yo tengo una persona cercana a la familia Sí. y esa persona lleva trabajando 10 años en un finca, pero él nunca ha firmado un contrato de trabajo y pues a él le pagan es como un sueldo. En este momento está ganando 900.000 pesos y no le dan prima de mitad de año, solo la de diciembre, y dotaciones le dan una sola al año, no le están pagando salud. Y pues cuando él se enferma, el dueño de la finca le dice, diga que usted no trabaja y pase con el Sisbén. Pero entonces el muchacho ya, o el señor, porque ya es un señor de edad, ya se ha visto bastante enfermo y el tema es de que el patrón de él trabajó en algún momento en la administración municipal y al parecer le hizo firmar unos papeles con el tema de que como él trabajaba con el municipio, él tenía que firmar esos papeles, pero nunca hemos podido llegar a saber qué papeles fue los que le hizo firmar. La vez pasada él me preguntó que si él podía ir a las oficinas de trabajo, pero pues la verdad, ¿cómo se haría? Y porque pues como nunca le dan un recibo, un deducible de sueldo ni nada de eso. Doris, ese es un tema súper, súper delicado, es como un tema muy complejo eso que nos estás contando. Digamos que acá la principal recomendación que nosotros te podemos dar para tener un acompañamiento que tenga además con un panorama un poco más claro, diría yo, es acercarse a un consultorio jurídico, bien sea de la Defensoría del Pueblo o el de alguna de las universidades, el de la Universidad de los Andes, el de la Universidad del Rosario, del Externado es muy bueno, el de la Javeriana también son muy buenos. Revisar esos horarios y eso vale la pena que lo tome un abogado de ese caso y lo lleve como por lo menos para entender muy bien, porque mejor dicho, si te empezamos a preguntar, acá van a salir un montón de detalles que es importante que los tengas presente, pero yo creería que el primer paso que puedes dar es asesorarte en algún consultorio jurídico
para que te den las luces y yo pues así como lo estamos viendo es que pues puede haber lugar a un proceso laboral y sobre todo si es una persona de edad, pues sí sería importante como acompañar a esa persona a ese consultorio y que te den unas luces más claras, te den un acompañamiento un poco más profundo, porque sí va a tomar un tiempo importante. Es una consulta bien delicada. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, Viviana tenía también una duda. Sí, mira, yo quisiera saber cómo maneja uno un contrato con un colaborador, dado el caso que uno tiene es un negocio comercial, más no es una SaaS ni nada, sino persona natural. ¿Cómo podría uno manejar? O sea, ese contrato también sería el mismo de prestación de servicios, o sea, persona natural contrata a persona natural, o cómo se podría manejar ese tema con los colaboradores que uno tiene. ¿Qué funciones tiene? O sea, cuando dices colaboradores son, digamos, trabajadores, ¿sí? Sí, oficios varios. Por ejemplo, yo tengo un café, entonces me ayudan en oficios varios, o sea, lo que es aseo, lavar loza, algunas veces algo de producción y algunas veces atender también al cliente. Sí, pues lo que mencionábamos hace un rato, es decir, lo ideal es que pues que sean contratos de prestación de servicios, pero es que acá es muy, perdón, contratos laborales. Lo que pasa es que acá es muy costoso, sobre todo pues para, digamos, el café pequeño, etcétera, pues poder pagar todas las obligaciones laborales derivadas de un contrato de trabajo. Lo ideal, si me preguntas, es un contrato laboral. Pero si definitivamente no se puede, pues digamos que el contrato de prestación de servicios es lo mejor, tratando de blindarse de que no se constituyan los tres elementos. Entonces, no sé, no sé, pues digamos que en vez de salario, pues se pagan honorarios, pero entonces que no haya una subordinación, sino un manual de instrucciones y entonces que ellos se comprometan a realizar, no sé, algo que no sea tan vinculante. Yo estoy muy de acuerdo con eso que dice María Elvira, sin duda alguna, como emprender es un reto muy grande y sobre todo cuando la legislación colombiana es tan proteccionista que acarrea, digamos que toda esa estructura de costos de la contratación de personal y qué pena te interrumpo, eh, María Elvira, mi recomendación siempre va a ser uno intentar vincular desde el principio bajo un contrato laboral y es que la forma como yo tengo estructurado mi presupuesto de ingresos dentro de cualquier proyecto, no importa la dimensión que tenga, pues le tengo que dar la seguridad a mis colaboradores, ¿no? Y tengo que sacar esa proyección, ese presupuesto, esos ingresos, tienen que estar destinados a darle, pues además de generar utilidades, de que me den para mi supervivencia, pues de generar utilidades y de generar utilidades, pues poderle dar la seguridad a mis trabajadores. ¿Por qué? Porque pongo el caso hipotético y ojalá así sea, en el momento que el café empiece a crecer o cualquier emprendimiento, cualquier pequeño negocio empiece a crecer y me empiece a demandar un poco más de trabajadores, de capital de trabajo y que siga creciendo y que empiece a generar utilidades y que siga creciendo, que es pues lo ideal. Una de las razones por las que pues digamos que uno está dirigiendo un negocio de estos es que pues se mantenga o que crezca, no para que genere pérdidas, sino si se mantenga para que crezca. Pues en el momento en el que yo vaya ya a hacer el cambio de todos mis trabajadores a un modelo de contratación bajo un contrato laboral, de tenerlo dentro de prestaciones de servicios y pasarlo a un contrato laboral, y si no es solo uno, si son 10 o 20, no me va a aguantar el flujo de caja. Y es ahí donde muchos de los pequeños emprendimientos, cuando digamos que entran a buscar inversión, cuando entran a buscar subsidios, les hacen esas exigencias y deciden cambiar todo el régimen de contratación de unos contratos de prestación de servicios a unos contratos laborales, se les disparan los costos eh, y no soportan, no soportan. Entonces, pues la recomendación es, sí, es entender muy bien cuál es la realidad, pero ponerse unas metas, ¿no? ¿Cuál es mi meta? Pues yo poderle generar esa seguridad a mis trabajadores y que en el mediano o mediano largo plazo, pues lo pueda vincular bajo un contrato
laboral, ¿no? Puede empezar por un contrato a término fijo y después a medida que pues voy construyendo esa relación lo voy a contratar bajo un contrato a término indefinido, ¿no? Eso digamos que es la recomendación del deber ser, pero obviamente que entendemos que hay vicisitudes, que es complejo uno tener contratos laborales por el tema del costo y pues es necesario utilizar las herramientas que uno tiene, pero uno siempre debe pensar en el crecimiento o sostenimiento de una empresa, tener en cuenta dentro del flujo de costos y gastos las contrataciones que corresponden con las relaciones que uno tiene de sus colaboradores. ¿Correcto? Ok, gracias. Vale, con gusto. Entonces, no sé si les parece, revisamos aquí un poquito el tema de la homonimia en el RUES y hacemos el análisis de qué se debe revisar en una cámara de comercio, en una cámara de comercio en el momento pues, que se enfrenten a este documento que deben tener presente y que podemos ver, ¿no? Entonces, esperen un segundo y como les comentaba, el RUES es el Registro Único Empresarial. Les voy a presentar pantalla. Entonces, pues pueden entrar por Google al RUES, el Registro Único Empresarial, y la idea es que consulten acá, no sé, diferentes, pues digamos que el nombre que ustedes quieren buscar para alguna empresa, o que si quieren consultar, digamos que el estado de alguna de las empresas o de alguna empresa con la que vayan a contratar. Entonces, no sé, busquemos esta, que es la empresa en donde yo estoy trabajando ahorita. Entonces me dice, la consulta por nombre no ha arrojado resultados, de pronto es porque tengo el SAS, ¿no? Ahí me sale, entonces me sale la información de la empresa, ¿correcto? Pero busquemos otra, mejor de pronto, uno que tenga establecimientos de comercio. Eh, eh, entonces, acá me va a salir todas las empresas de Alpina que hay, ¿no? Y esto, pues, digamos que se Y extiende. establecimientos de comercio. Es importante también hacer esa diferencia. Sí, los establecimientos de comercio, digamos que esto son establecimientos de comercio. Acá me va a decir cuál es la categoría y la sociedad, ¿no? Entonces, pues Alpina, la verdad es que también fue una mala elección porque hay un montón. Eh, vámonos con una un poquito más sencilla, que fue la que vimos la vez pasada, Andrés Carne de Res, no, Amigos Guadalupe se llama. Inmaculada Guadalupe, ¿no era? Creo que solo Inmaculada Guadalupe. Inmaculada Guadalupe y Amigos, es esta. Entonces, esto fue lo que vimos nosotros. ¿En dónde está? En Chía, el municipio, el NIT, ¿no? Entonces, cuando yo le pido más información, me va a dar el NIT, es una sociedad, una persona jurídica. Yo me voy acá a que me dé toda la información. Y acá me va a entregar la información general, ¿no? Entonces, pues, en el momento que ustedes quieran buscar algún nombre de alguna empresa que estén buscando, no sé. Coca-Cola, cualquier cosa, Philip Morris,
cualquier O cosa. no, de algo que quieran buscar, si quieren buscar, no sé, quieren constituir una empresa y quieren ver si existe algún nombre, no sé, amigos de Pepito, vamos a ver si hay alguno, no hay. Entonces sería como, Pepe, no hay ninguna empresa con ese nombre, ¿no? Entonces, si busco así, pues digamos que puedo buscar, este es el primer paso para buscar la homonimia de las empresas y si no existe, digamos que en el registro único empresarial, eh, pues es una posibilidad para iniciar mi proceso de constitución o de consecución de un nombre de una empresa. Pues quedémonos para hacer el análisis ahí con amigos. No, Inmaculada Guadalupe. gracias. Entonces estábamos viendo que era esta, ¿no? Entonces, información. No, me va a dar en dónde está, en la Cámara de Comercio de Bogotá, el número de identificación, el NIT, que es el número de identificación tributario, el número de la matrícula del último año de renovación, es decir, está activa la fecha en la que se renovó, la fecha de la matrícula, es decir, que está desde el 83, hasta cuándo va a estar, pues digamos que la vigencia de la sociedad es indefinida, esto es importantísimo y ya lo vamos a ver en un certificado de existencia y representación legal, esto digamos que es el resumen, ¿no? Entonces es una sociedad comercial de tipo de la sociedad, es una anónima, categoría o matrícula, es una sociedad o persona jurídica o ESAL, en este caso pues es una persona jurídica, ¿no? La última fecha de actualización y acá me va a decir los diferentes establecimientos de comercio que tiene, ¿no? Entonces ella es dueña de todos estos establecimientos de comercio. Si le pongo acá detalle, me va a decir el detalle del establecimiento de comercio, ¿no? Y a quién pertenece. Entonces aquí en esta página pues vamos a ver a qué se dedica principalmente el expendio a la mesa de comidas preparadas, expendio de bebidas alcohólicas para el consumo, publicidad y comercio al por menor. Son las actividades principales. Esto digamos que es la información general de las empresas con las que ustedes pues se pueden relacionar, las empresas o personas jurídicas con las que se pueden relacionar, ¿no? Acá les da la opción de comprar el certificado y aquí más abajo ustedes pueden revisar si la persona con la que vayan a contratar es esta persona que es el cargo, es el representante legal. Esta es la persona que debería firmar los documentos, ¿no? Esta persona, y aquí les aparece la cédula de esa persona que es la que debería firmar los documentos, ¿no? Entonces, esta, digamos, es la representante general, esto es para asuntos laborales, esto, digamos, que es una empresa mucho más grande, y pues acá van a aparecer un montón de representantes legales. Pero alguna de estas personas en el momento que ustedes vayan a firmar el contrato, tiene que ser la que firme el documento, ¿correcto? Acá les va a dar las facultades del representante legal, ya los vamos a ver mucho más fácil en un certificado de existencia y representación legal, porque este está un poquito extenso, pero digamos que es lo que le permite las facultades a un representante legal. Vamos a ver uno y ya les voy a decir qué es lo que tienen que ver, cuál es como lo esencial que tienen que ver en un certificado de existencia y representación legal para que tengan presente en el momento que se acerquen a uno de estos documentos. ¿Qué estás buscando? Se me cortó. Un certificado de existencia y representación legal. Les voy a mostrar, ¿te parece si les muestro desde la página cómo se puede descargar uno? Sí, por favor. Listo, de una, entonces. Mientras que yo busco uno.
A ver, la Cámara de Comercio, a mí me parece una super página, la de Bogotá. Entonces vamos a poner acá certificados, descargar certificados de una vez. Por ejemplo, hace poco tuve, ya sé de qué, entonces certificado de existencia y representación legal. Es muy intuitivo, la verdad. Y les voy a mostrar una maña. Entonces, vamos a poner el NIT. Yo en la página de que Juancho estaba viendo, porque creo que esto ya no se proyecta, porque no sé, ahí está como dañado mi computador para proyectar. Pero en el RUES voy a buscar el Banco Itaú. ¿Listo? ¿Para qué? Para encontrar el NIT. Esperen, si yo ya sé qué voy a hacer. Ah, no, porque no lo puedo. Esperen si lo busco. Bueno, no importa. Voy a coger una cosa de un cliente, que es un tema, pues, como de filmaciones y de producciones. Entonces, este es el NIC completo con número de verificación. Yo voy a poner buscar y aquí me va a salir ellos cuántos certificados han pedido, en qué fechas y si yo puedo descargarlo. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que pidieron este año, en enero, el 3 de enero. Vamos a ver si lo puedo descargar. No lo puedo descargar. Espérense, les busco otro. Porque sí me parece chévere que sepan cómo hacerlo. Aquí. Entonces, por ejemplo, este sí se va a poder porque este es del 15. Entonces, yo voy a descargar este certificado y me va a dejar hacerlo. ¿Por qué? Porque ya se solicitó. Ya una empresa lo solicitó. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta se llama Abogados Digitales SAS. Aquí está el número de NIT. Entonces, se matriculó el 14 de junio, es decir, es una empresa recién constituida. Miren lo de buenas que estuvimos. ¿Cuál es el grupo NIF? Esta es toda la información que nos da. ¿Cuál es la ubicación? Perdón, María Elvira, tú estás mejor dicho, es que aquí me sale que estás presentando, pero a lo que es referencia, no lo veo. Listo. Es que sé que dónde estabas buscando, sí, dónde estabas descargando. Ay, sí, es que yo no sé por qué no me está dejando presentar toda la... Listo, ahí ya se ve, ¿cierto? Sí, señora. Sí, ahora sí. Listo, entonces les decía, aquí está el número de matrícula, fecha de matrícula, el grupo NIF, la ubicación, dónde está, cuál es el correo electrónico, correo comercial, correo para notificaciones judiciales, cómo se hizo la Constitución, el 11 de mayo, solo que se registró, ya vimos, el 14 de junio. El término de la duración, bueno, es indefinida. Aquí está el objeto social, que es prestar servicios jurídicos a nivel nacional e internacional a través de inteligencia artificial, el aprendizaje de la máquina, la automatización o cualquier otro resultado construido desde la programación. Bueno, ahí está, digamos, todo el objeto social. Eso lo transcriben. ¿Cuál es el capital? Entonces, ahí está todo el valor del capital. Acuérdense que hay una división en las sociedades por acciones simplificadas, que son el capital autorizado, suscrito y pagado. ¿Listo? Entonces, el capital autorizado son 50 millones. El capital suscrito son 5 millones que ya está pagado. ¿Listo? ¿Cuáles son las facultades, que era lo que decía Juan Manuel, del representante legal? Ahí están. Muchas veces, digamos, miren, aquí está viendo rápido. Se limitan las facultades del representante legal, por ejemplo, acá. Adquirir cualquier tipo de deuda por parte de la sociedad cuya cuantía no supere los 240 millones, salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Por qué hacen eso? Porque muchas veces el
representante legal es una persona diferente a los socios. Entonces, obviamente, pues no les conviene que pues el representante legal se ponga a pedir un montón de dinero prestado. Entonces, por eso muchas veces, y eso es muy bueno, como, sí, como limitar. ¿Quiénes son los representantes legales? Ellos son los representantes legales. Listo, clasificación de actividades económicas, es decir, de aquí podemos sacar muchísima información, no solamente el NIT, que eso es algo que uno siempre piensa. Y es muy importante tener en cuenta esas limitaciones del representante legal, porque a veces uno piensa pues que está contratando pues de una manera, de una buena forma con una empresa o de buena fe, y resulta que el representante legal no tenía las facultades para poder contratar, y pues el problema es uno. Entonces eso me parece importante. Otra cosa que yo les quería mostrar, por ejemplo, ay, no, un momento, que me está volviendo a poner problema. Por ejemplo, miremos con este NIT, no importa. Un segundo, que este no tiene un número de verificación. Este sí. Esto es una sociedad en liquidación, no nos importa. Una forma de ver, por ejemplo, los estatutos de una sociedad es metiéndose a esta página. Expediente en línea CCB. Aquí nos van a mostrar todos los documentos que han hecho, es decir, quiénes son los representantes legales, cuándo ha habido cambio de representación legal, etcétera. Es una muy buena forma de uno poder estar, digamos, detrás de la sociedad. Uno aquí pone pues el mismo NIT de Itaú. Bueno, esto es nuevo. A ver si nos va a dejar. No, dice que no, de pronto por ser un banco o porque de pronto ya está liquidado, por lo que vimos ahorita. Les voy a poner otro ejemplo. Pues el mismo que yo estaba viendo. Listo. Bueno, esta es bueno, no importa. Entonces, digamos, yo aquí puedo tener acceso a toda la información societaria de esta sociedad. Entonces, ¿cuándo se constituyó? En el 2018. Entonces, por ejemplo, yo hago clic ahí y me va a aparecer todo, literalmente todo. Entonces pongo trámite de registro. Un segundo. Hasta puedo descargar los estatutos pues, de las personas. Esos primeros documentos no importan tanto. Ay. Se quedó como pensando. Entonces, estatutos sociales, aquí están todos los estatutos como inicialmente se constituyeron. Esto yo creo que es una muy buena herramienta, pues, para saber muchas cosas, pues, que uno no tiene acceso, pues, generalmente porque no conoce, pero esta información es pública porque, pues, miren que la podemos ver sin ningún problema. ¿Listo? No sé qué está. Ustedes no están, ustedes sí están viendo este, sí están viendo. No, ustedes quedaron no viendo. Se volvió a quedar pegado en donde lo estabas buscando. Acá. Entonces les mostraba esto. Esto es todo el documento, cómo se constituyó esa sociedad. Todo ese documento. Y aquí están los estatutos, que era como lo que les quería mostrar. Ustedes ahí pueden descargar los estatutos de otra sociedad, etc. Creo que es como una información valiosa, pues, que les puede servir para contratar o para cualquier cosa.
Entonces, no sé, yo les quería mostrar eso, Juancho, no sé si tú tienes algo más como por ahí. No, eso era lo que estaba buscando, un RUT precisamente, un RUT, un certificado de existencia y representación legal para ver eso. Esos son los temas más importantes. Ver primero que la sociedad esté vigente, revisar hasta cuándo está vigente la sociedad, revisar también las facultades de quién es el que firma el contrato, si está autorizado por la sociedad, si tiene facultad para obligar a la sociedad y si existe algún impedimento, sea en la naturaleza del contrato. Muchas veces digamos que ahí dice, no, no puede firmar contratos de naturaleza, no sé, comercial dentro del mercado de, no sé, de las flores nuevamente. O también puede tener limitaciones por el monto. Entonces, por lo general, las limitaciones del monto están expresadas en salarios mínimos legales vigentes, entonces vale la pena hacer la conversión. Dice, puede solamente suscribir contratos por 50 salarios mínimos legales vigentes. Y si el contrato que uno va a suscribir es por un monto mayor, es necesario que la junta directiva o la asamblea de socios, uno pedirle a él, vea, es que usted no puede obligar a la sociedad, por favor, o modifique los estatutos, o modifique, por favor, o presénteme una autorización por parte de la junta directiva o de, o de la asamblea de accionistas para que usted pueda firmar eso. ¿No? Eso digamos que son las cosas con las que uno se puede encontrar. Eso por lo general no pasa, pero es importante que lo tengan presente. Son las cosas que cuando uno pide un certificado de existencia y representación legal, son las cosas que uno tiene que tener presente a la hora de hacer esos análisis, ¿no? Y que el objeto social, pues sí sea correspondiente con las actividades que están contratando, ¿no? Y que las actividades que está desarrollando también sea lo mismo, sea uno cuando lo está contratando o cuando lo van a contratar a uno, son las cosas que es importante que tengan presentes. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna inquietud o alguna duda especial. Sí, porque acá nos podríamos quedar echando carreta y siguiendo mostrándoles cosas. Pero pues ya saben que cualquier duda que tienen, pues ya tienen nuestros contactos. No sé si la vez pasada alcanzaron a tomar apunte de ellos, si quieren que volvamos a escribirlos. Pero pues si tienen alguna duda, pueden contactarnos. Buenas tardes. No, pues muchas gracias por toda esa información, porque pues hay muchas cosas que uno no sabe que tiene acceso a ellas, que puede contar con ellas, y pues ahí vamos en el camino mirando qué se va presentando. Okay, con gusto, Claro pues que nos sí. dejan saber, así es. Digamos que cuando uno está empezando y sobre todo en la economía solidaria hay que buscar eso que hablábamos al principio con Mónica, de empoderarse y hacer valer esos derechos y digamos que siempre es válido no saber, siempre las preguntas son válidas, acercarse a los entes territoriales a preguntar por todo eso, a las cámaras de comercio, a que le informen a uno en caso que haya alguna inquietud legal. También los consultorios jurídicos son una gran herramienta también para llevar procesos de temas personales y ya digamos que sobre los temas empresariales, si las cámaras de comercio prestan esos servicios legales y de acompañamiento también, y uno le tiene que exigir a los entes territoriales que los presten también. Entonces, pues quedamos muy a la orden. Nuevamente, muchas gracias por este espacio. Les deseo que tengan un feliz fin de semana y bueno, cualquier cosa tienen nuestro contacto. Feliz tarde. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.